La pareja de aventuras de mi esposa hizo una visita sorpresa a nuestra casa y descubrió que ella está casada. Y nosotros nos aseguramos de humillarla de la manera perfecta. Yo, un hombre de 30 años. He estado casado con Rita, una mujer de 29 años, durante solo 2 años. Y todo ya se está desmoronando. He pasado por malas relaciones antes, pero el hecho de haber llegado tan lejos como para elegir casarme con Rita me hizo creer que todo estaba resuelto. Pensé que había encontrado a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida, o al menos la mayor parte de lo que quedaba de ella. Fui un tonto. Las mujeres son todas iguales. He hecho mucho por esta mujer. Y es absolutamente increíble que, después de todo, así sea como me lo esté pagando. No tenía ni idea de que algo estaba pasando. Así que una gran parte de mí se siente como un idiota, porque tal vez podría haber estado más atento de alguna manera. Ella ha estado engañándome durante unos 8 meses. A pesar de que estamos casados, parece que no tiene ningún problema en decirle a la gente que está soltera y básicamente salir con otras personas, a pesar de que se supone que deberíamos pertenecernos únicamente el uno al otro. Yo trabajo de forma remota, y si no fuera así, probablemente nunca habría descubierto la verdad. Alguien tocó la puerta mientras estaba trabajando, y yo sabía que no había pedido comida y que no esperaba ninguna entrega. Así que me sorprendí un poco por eso. Cuando abrí la puerta, vi a un chico que parecía relativamente joven. Podía notar que no tenía más de 26 o 27 años. Él parecía sorprendido de verme, pero yo también estaba sorprendido de verlo. Especialmente porque no lo reconocía y no parecía tener prisa por decir nada. Tuve que preguntarle qué hacía allí, y él preguntó si Rita estaba por ahí. Dijo su nombre completo, así que al principio asumí que se trataba de algún tipo de asunto oficial. Le hice saber que no estaba y que se encontraba en el trabajo. También le dije que podía dejar un mensaje conmigo o que, si venía a dejar algo, podía entregármelo a mí, ya que soy su esposo. Aunque ya había notado su sorpresa antes, en ese momento se hizo todavía más evidente. Y repitió, ¿esposo? Yo le respondí que sí, y él me dijo que probablemente volvería en otro momento en lugar de molestarme. Le comenté cuáles eran los horarios en los que era más probable encontrarla en casa. Alternativamente, también podía venir durante el fin de semana. Él asintió y se marchó. Cuando Rita regresó a casa, le dije que alguien había venido a buscarla. Ella preguntó quién, pero como yo no había preguntado su nombre, simplemente lo describí. Le pregunté si conocía a alguien que encajara con esa descripción, pero dijo que no estaba segura. Había algunas personas que tal vez podrían coincidir, pero no parecía muy convencida de que fuera alguna de ellas. De hecho, parecía creer que ninguna de esas personas sabía dónde vivía, así que no podía haber sido ninguna de ellas. Yo señalé que la persona se había negado a dejar un mensaje. Ella dijo que preguntaría a los posibles candidatos para ver si había sido alguno de ellos. Al día siguiente, casi exactamente igual que la primera vez, alguien vino a la casa y tocó la puerta. Era el mismo chico. Le dije lo mismo que la vez anterior. Esta vez estaba un poco molesto porque había dejado claro cuáles eran las mejores horas para venir si quería verla. Entonces me dijo que estaba allí por mí, no por ella. Le señalé que no me conocía, y él estuvo de acuerdo, pero dijo que era importante. Me preguntó si podía entrar, pero como no lo conocía, le dije que tendríamos que conformarnos con hablar afuera. Él estuvo mayormente de acuerdo con eso. Parecía nervioso y dijo que había algo realmente importante que tenía que decirme. Me contó que había conocido a Rita en la ciudad casi un año atrás y que le había gustado. Se acercó a ella y ella no pareció rechazarlo. También juró que no vio ningún anillo en su dedo, así que asumió que estaba soltera, especialmente porque parecía bastante joven. Me dijo que había estado hablando con ella de vez en cuando durante varios meses. Y no solo eso, sino que también se habían visto algunas veces. Exactamente así fue como lo expresó. Yo estaba confundido, así que tuve que pedirle que me lo aclarara. ¿Estás diciendo que has estado saliendo con Rita? Él no quería usar la palabra saliendo porque nada se había hecho oficial, pero dijo que eran muy cercanos. Explicó que había estado pensando en ella cada vez más y que, por esa razón, había decidido buscarla y confesarle sus sentimientos. Ella no había estado respondiendo a sus mensajes tanto como de costumbre, y esa fue la razón por la que descubrió dónde vivía. Eso ya era lo suficientemente preocupante para mí. Le pregunté cómo había averiguado dónde estaba nuestra casa, pero no quiso decir demasiado al respecto. En ese momento me pareció lo suficientemente sensato, así que decidí dejar ese tema.
ya que no parecía estar loco ni ser un acosador ni nada por el estilo. Había escuchado cuando yo dije que era su esposo y su mente simplemente se quedó en blanco. Así que se fue y tuvo que pensar qué quería hacer. Finalmente decidió que lo mejor era decir la verdad, que era precisamente lo que había venido a hacer. Me resultaba difícil de creer todo aquello. Tuve que preguntarle si habían dormido juntos. Y, aunque dudó por un momento, finalmente respondió y dijo que había sucedido unas cuantas veces. Él dijo que nunca le había parecido sospechoso. Ella nunca tenía que salir corriendo de repente ni inventaba excusas ridículas para la mayoría de las cosas. Comentó que lo único que a veces le resultaba un poco extraño era que, en ocasiones, ella tardaba muchísimo en responder a sus mensajes. En ese momento hizo la conexión, probablemente ella estaba en lugares donde yo también estaba, así que no podía responderle cuando se encontraba conmigo. Según él, esa era la única cosa que realmente parecía fuera de lugar. Por lo demás, todo parecía completamente normal desde su perspectiva. Dejó claro que en realidad nunca habían estado saliendo formalmente, pero en su mente estaba muy cerca de ser una relación. Él simplemente quería hacerlo oficial. Yo me quedé sentado durante varios minutos, intentando procesar todo lo que me había dicho. Era muy difícil de creer porque no tenía ni idea de que Rita estuviera viendo a otra persona. Sinceramente parecía imposible que pudiera encajar una aventura en su agenda. Pero si el tipo que estaba frente a mí decía la verdad, entonces estaba claro que ella había encontrado la manera de hacerlo. Le pregunté su nombre y dijo que se llamaba Marcel. Luego le pregunté por qué debería creerle. Así que comenzó a contarme muchas cosas personales sobre Rita. Prácticamente todo lo que decía era correcto, pero aún así le dije que eso no era suficiente para convencerme. Podría haberla estado acosando a través de las redes sociales o tal vez la conocía de algún momento del pasado. En ese momento sacó su teléfono y empezó a mostrarme fotos que los dos se habían tomado en restaurantes y en otros lugares de nuestra ciudad. Incluso me mostró una foto de ambos que había tomado en un hotel. En ese momento supe que había algo de verdad en todo lo que me estaba diciendo. Aunque por un instante consideré la posibilidad de que todo estuviera editado o manipulado, sabía que solo estaba negándolo. No había otra razón para que ese hombre apareciera de la nada en nuestra puerta con fotos de mi esposa y con tantos detalles personales, solo para destruir nuestro matrimonio. Todo aquello no podía ser una simple coincidencia. Mi cabeza daba vueltas, así que anoté su número y le dije que se fuera. Si necesitaba saber algo más, le enviaría un mensaje. Parecía un poco decepcionado de que lo despidiera así. No sé qué más esperaba que sucediera, pero finalmente se marchó. Le pedí que me enviara todas las fotos y vídeos que tuviera de él y de Rita, y lo hizo. Revisé todo con la mayor atención posible, tratando de encontrar cualquier cosa que me permitiera convencerme de que eran falsos. Pero no encontré nada. Todo era real. Le pedí que me dijera la fecha exacta en la que había empezado a hablar con ella, y me la dio. Fue hace 8 meses. Intenté revisar todo y comparar fechas para ver si podía recordar exactamente qué había pasado ese día. Si recordaba que ella había llegado tarde a casa según los mensajes que me había enviado, pero no podía recordar la razón exacta. Aunque, siendo sincero, probablemente había sido una de sus famosas noches de chicas. Soy un idiota por eso, porque los hombres llevan años diciendo que nunca pasa nada bueno durante esas salidas. Siempre tuve una pequeña preocupación, pero conozco a sus amigas y la mayoría de ellas son personas respetables. Así que asumí que no se quedarían sentadas permitiendo que algo así sucediera delante de ellas. Todas siempre fueron amables conmigo. Y si se quedaron calladas mientras ella rompía sus votos matrimoniales, entonces realmente me sentiría muy decepcionado con ellas. Pero teniendo en cuenta que su amiga claramente no es alguien digno de confianza, no sé por qué esperaba tanto de ellas. La verdad es que no sé cómo sentirme. Creo que lo que más siento es decepción y tristeza. No hay rabia. Tal vez, en el fondo, sabía que ella era capaz de hacer algo así. Tal vez simplemente no he conocido a suficientes mujeres buenas como para tener una impresión positiva, pero muchas de las que conozco simplemente no son buenas personas. Así que mi matrimonio termine después de descubrir que tiene un novio secreto, o pareja, o como quieras llamarlo, no me parece algo tan increíble. Solo demuestra que aquello que yo esperaba que fuera cierto nunca lo fue. Marcel se ha estado culpando desde que le dije que todo esto iba a terminar en divorcio. Se pregunta si tomó la decisión correcta al decírmelo, pero le he asegurado que sí lo hizo. No quiero estar con alguien que me traiciona. Claro, lo que no sabes no puede hacerte daño,
Pero yo nunca elegiría la ignorancia por encima de la verdad. Nunca. No importa cuánto duela la verdad. Ahora mismo duele, pero estaré bien. Y seré más fuerte por esto. Tal vez solo necesite algo de tiempo, y eso está bien. Marcel cree que deberíamos vengarnos de ella. Quizás porque la herida todavía está muy reciente, pero no estoy saltando de emoción con esa idea. Solo parece añadir más problemas a algo que ya es suficientemente complicado. Sin embargo, tal vez lo considere más adelante, cuando esté más calmado. Ni siquiera tengo la energía mental para confrontarla todavía. Ella ha notado que algo me pasa, pero lo he estado disimulando bastante bien. Aunque no podré ocultarlo por mucho más tiempo, porque cada vez que me toca tengo que hacer un esfuerzo enorme para no apartarme. No quiero que me toque, pero tampoco puedo impedirlo a menos que esté listo para soltar la bomba ahora mismo. Y todavía no lo estoy. Pero de una forma u otra voy a resolver esto. Eso es seguro. Actualización 1. Ahora me siento mejor. Así que gracias a todos los que se tomaron el tiempo de preocuparse por mí. Por supuesto, no diré que la vida ahora sea perfecta, pero al menos ya no siento que no valga la pena vivirla. Y eso, diría yo, ya es suficiente por ahora. Ayer hablé largo y tendido con Marcel, y la verdad es que hizo un muy buen trabajo convenciéndome de que debíamos hacer algo para demostrarle a Rita que no puede salirse con la suya con este tipo de comportamiento. Tiene razón. Creo que muchos infieles vuelven a engañar. Y una gran razón por la que sienten que no hay motivo para no hacerlo es porque lograron salirse con la suya la primera vez. Necesitamos demostrarle que no merece salirse con la suya, y que no lo hará. La humillación pública es la mejor forma de enseñar una lección así y hacerle entender que lo que hizo está mal. Su cumpleaños se acerca, y ahí es donde todo va a suceder. No había planeado organizarle una fiesta, pero esta vez sí lo haré. Le va a encantar, hasta que deje de hacerlo. Estoy dispuesto a gastar bastante dinero para que, en apariencia, todo salga perfecto. Ya hablé con un abogado de divorcios y haré que le entreguen los papeles allí mismo. Pero esa será solo una parte de la vergüenza que le espera. No puede destruir mi vida y simplemente salir impune. Pensé que por una vez podría ser feliz, pero claramente no. Siempre hay alguien que termina arruinándolo todo para mí, y esta vez fue ella. En mi corazón queda muy poca compasión hacia ella. Ya no la amo, y voy a demostrarlo. No voy a seguir fingiendo ni por un segundo más de lo necesario. Lo único que quiero ahora es cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante. Actualización 2. He vuelto. Probablemente esta sea mi última actualización sobre todo esto. Incluso si después ocurre algo menor, seguramente solo lo mencionaré brevemente en alguna actualización futura. He estado esperando que la saga de mi vida terminara, y ahora que por fin lo ha hecho, no hay nada que pueda hacerme regresar a ella ni desear volver atrás. Planeé la fiesta sorpresa de cumpleaños con la ayuda de sus amigos y de su familia. Incluso Marcel colaboró en algunos detalles. Sabía que le iba a encantar porque todo estaba exactamente a su gusto. No le compré ningún regalo porque, sinceramente, ya había tenido suficientes gastos con una esposa infiel. No iba a gastar más dinero del estrictamente necesario. Cuando llegó su cumpleaños, seguí con la rutina habitual. Después del trabajo encontré la manera de reunirme con ella y evitar que regresara directamente a casa. La llevé a cenar algo ligero a uno de sus lugares favoritos. Después dimos un paseo en coche hasta su mirador favorito de la ciudad y nos sentamos allí un rato. Hablamos sobre la primera vez que habíamos ido a ese lugar. Debo admitir que eso me hizo doler un poco el corazón, pero al mismo tiempo me recordó por qué tenía que terminar con todo. Habíamos compartido muchos recuerdos hermosos, pero ni siquiera 2 años después de nuestro matrimonio, ella ya había empezado a buscar a otras personas. No era el tipo de persona con la que estaba destinado a pasar el resto de mi vida, sin importar cuánto intentara fingir lo contrario. Finalmente le dije que era hora de irnos y regresamos a la casa. Cuando entramos, se encendieron las luces y todos gritaron, ¡sorpresa! Ella realmente se sorprendió. Estaba muy feliz de ver a tanta gente conocida y hasta se emocionó al ver que yo había organizado todo aquello. Era casi la sorpresa de cumpleaños perfecta, hasta que vio a Marcel. Actuó con normalidad. Él se acercó a abrazarla como hicieron los demás, pero ella se quedó congelada por un segundo antes de forzarse a actuar con naturalidad. A partir de ese momento, sin embargo, se notaba claramente que estaba nerviosa e inquieta. No entendía por qué Marcel estaba allí. Me preguntó cómo había conseguido que todos asistieran,
Y yo le dije que simplemente había tomado algunos números de su teléfono, personas cuyos nombres y contactos conocía. Ella comentó que había invitado a algunas personas con las que ya no tenía buena relación, pero yo simplemente me encogí de hombros y ofrecí una disculpa despreocupada. En un momento me vio hablando con Marcel y prácticamente corrió hacia nosotros para escuchar la conversación. Luego intentó llevarse a Marcel aparte para hablar con él, pero él se negó a irse, lo que solo la puso aún más nerviosa. Ella todavía creía que yo no sabía nada sobre Marcel y que él era la única bomba de tiempo presente en la fiesta. Hacia el final de la noche, algunas personas comenzaron a decir cuáles eran sus cosas favoritas sobre ella. Finalmente llegó el turno de Marcel para hablar. Rita realmente quería impedir que dijera algo, pero intentar detenerlo habría sido aún peor que arriesgarse a que hablara. De cualquier forma, ella no iba a ganar. Marcel empezó contando la forma real en que se habían conocido. Fue entonces cuando ella decidió arriesgarse e interrumpirlo. Intentó actuar como si fuera una historia vergonzosa que no quería que contara. Se puso bastante agresiva tratando de impedir que hablara. Cuando se dio cuenta de que no podía detenerlo, me pidió que lo hiciera yo, afirmando que él era una de las personas que ella no quería que estuvieran allí. Fue entonces cuando intervine como si fuera un héroe y expliqué a todos que Rita no quería que Marcel estuviera presente porque los dos habían estado acostándose juntos. Ella parpadeó varias veces, como si no estuviera segura de haber escuchado bien. Algunas de las otras personas tampoco estaban seguras de haber entendido correctamente, y no los culpo. Luego intentó impedir que siguiera hablando, pero no tuve ningún problema en hablar por encima de ella para explicar toda la situación a todos los presentes. Marcel no era el villano, porque él no tenía ni idea de que ella era una mujer casada. Ella nunca se lo dijo. En cambio, estaba casada conmigo mientras salía con él a mis espaldas. Los dos habíamos sido completamente engañados por ella. Y desde el momento en que entró a la fiesta y lo vio allí, supo que había un problema. Hubo mucha discusión. Muchos miembros de su familia intentaban calmar la situación, pero yo me negué a que se calmara. Dije que había más que suficiente evidencia de que ella realmente me había estado engañando y que, por razones obvias, no podía seguir casado con ella. Fue en ese momento cuando uno de mis amigos se acercó y le entregó los papeles del divorcio. Ella los tomó y se quedó mirando el sobre fijamente, como si no pudiera creer lo rápido que todo se estaba saliendo de control. Le dije a todos que no tenían por qué sentir lástima por ella, especialmente si no habían sentido lástima por mí al haber sido engañado. Había estado casado con ella apenas 2 años, y durante 8 meses de ese tiempo ella me había estado siendo infiel. No necesitaba la simpatía de nadie. Aquello era simplemente la consecuencia de sus propias acciones. También le hice saber a su familia y a sus amigos que, si querían ayudar, podían colaborar sacando algunas de sus cosas del apartamento. Ellos intentaron mostrarse ofendidos y decirme que estaba yendo demasiado lejos, pero yo simplemente me reí, porque no esperaba nada diferente de ellos. Es increíble cómo no reconocen el mal comportamiento de ella, pero mi reacción sí es lo que intentan controlar. No pasó mucho tiempo antes de que la fiesta se dispersara. Pero la imagen que quedará grabada en mi mente es la de Rita llorando mientras todo se desmoronaba. Sé que la humillación le golpeó con fuerza. Y eso era exactamente lo que yo quería. En ese momento se llevó algunas de sus cosas esenciales del apartamento, pero el resto lo recogió más adelante. Aún no hemos finalizado el divorcio, pero no espero que el resultado sea particularmente favorable para mí. Aceptaré lo que venga. Lo único que me importa es que ya terminé con esa mujer. No fue fácil, pero está hecho. Solo me alegra que su amante haya tenido la decencia de decirme la verdad. Actualización 3. Han pasado varios meses desde la última vez que escribí sobre todo esto, y finalmente puedo decir que esta historia llegó a su verdadero final. El divorcio se cerró hace unas semanas, aunque al principio pensé que no saldría especialmente beneficiado. La verdad es que las cosas terminaron inclinándose mucho más a mi favor de lo que imaginaba. Durante el proceso legal salieron a la luz muchas más cosas de las que yo sabía. Resultó que la relación con Marcel no había sido el único problema, sino que Rita había estado gastando dinero de nuestra cuenta conjunta en hoteles, restaurantes y viajes con él durante esos 8 meses. Mi abogado utilizó toda esa información para demostrar que había habido engaño, abuso financiero y ruptura deliberada del matrimonio. Cuando los registros bancarios y las fechas coincidieron con las pruebas que Marcel me había enviado, su versión de los hechos se derrumbó completamente. Intentó defenderse diciendo que todo había sido un error y que estaba pasando por un mal momento emocional, pero para entonces ya nadie en la sala creía en sus excusas.
Incluso algunos miembros de su propia familia dejaron de apoyarla cuando se dieron cuenta de lo que realmente había estado haciendo. Al final, el juez decidió que ella tendría que asumir la mayor parte de las consecuencias económicas del divorcio. Perdió cualquier derecho a reclamar parte de mis ahorros y, además, tuvo que hacerse cargo de varias deudas que había generado durante ese tiempo. También tuvo que devolver parte del dinero que había salido de nuestra cuenta compartida. Para alguien que siempre había vivido con comodidad y sin preocuparse demasiado por las consecuencias de sus actos, aquello fue un golpe muy duro. Las cosas tampoco mejoraron para ella en su vida personal. Después de todo lo que ocurrió en la fiesta y de cómo salió a la luz la verdad, muchas de las personas que estaban cerca de ella se distanciaron. Algunas de sus amigas dejaron de hablarle, y en su trabajo comenzaron a circular rumores que no la dejaban precisamente en una buena posición. Marcel, por su parte, cortó completamente el contacto con ella después de descubrir todo lo que había ocultado. Al final, la persona por la que arriesgó su matrimonio tampoco quiso seguir a su lado. La última vez que escuché algo sobre Rita fue a través de un conocido en común. Me dijeron que había tenido que mudarse a un lugar mucho más pequeño y que estaba tratando de reorganizar su vida, desde cero. No me alegra verla sufrir, pero tampoco siento ninguna pena por las consecuencias que enfrenta ahora. Cada decisión que tomó la llevó exactamente a este punto. En cuanto a mí, estoy mucho mejor. Me tomó tiempo reconstruirme después de todo lo que pasó, pero poco a poco volví a sentirme tranquilo. Aprendí mucho de esta experiencia, incluso si fue una lección dura. Hoy mi vida es mucho más simple y mucho más honesta que antes. Y aunque todavía me queda camino por recorrer, sé que cerrar este capítulo fue la decisión correcta. A veces el final de una historia no llega con justicia inmediata, pero con el tiempo las cosas terminan colocándose en su lugar. En este caso, la verdad salió a la luz. Las consecuencias llegaron y cada uno terminó enfrentando lo que había construido con sus propias decisiones. Para mí, eso es más que suficiente. Ahora, por fin, puedo seguir adelante.